unas regiones anatómicas iguales en la gran mayoría de mamíferos. Tiene esta forma, más o menos en línea general. ¿Me prestas tu cartuchera para apoyar? ¡Ay, ese es nuevo! Ese se lo iba a dar Por a usted, acá, pero no combina. Entonces yo me lo Ese es quedo. nuevo. Pereza, costumbre, su tensión. ¡Qué bacana! Estoy grabando esta clase porque su maestra se quedó dormida. Y no es un órgano vital, básicamente es un órgano de reserva. Aquí vamos a tener lo que es la región del cardias, Y ayúdeme a cerrar, todo bien. corresponde al cardias. Aquí vamos a tener lo que es la región de Se lo acabé de robar, sí. el fundus gástrico. Y también vamos a tener por acá lo que es la región oxíntica. Ya les voy a decir de qué se trata esto, región oxíntica. Y por último tenemos acá lo que es el antro, y básicamente acá vamos a tener lo que es el Vea lo que me píloro robé. o el esfínter pilórico, Algo tenía que sacar. que básicamente complementa lo que es el límite entre el estómago y el intestino delgado. Entonces, particularmente el estómago es un órgano que se caracteriza por ser de reserva y normalmente la mayoría de mamíferos tiene la particularidad de que posee una mucosa que diferenciadamente tiene un grupo heterogéneo de células. Ese grupo heterogéneo de células, pues digamos que está usualmente ubicado de una manera más intensa en lo que es precisamente la región de el corpus o el cuerpo, la curvatura mayor acá, lo que corresponde a la curvatura mayor de la anatomía. Y aquí es donde nosotros vamos a encontrar, de ahí para abajo usualmente, unos límites de funcionalidad. Entonces, digamos que este tipo de regiones va a variar dependiendo de la especie. Por ejemplo, en el caso del cerdo, normalmente lo que vamos a encontrar es que, pues siguiendo, digamos, el patrón de manejo, aquí básicamente vamos a encontrar una región del cardias que va a ser bastante más grande y una región oxíntica que usualmente va a estar muy limitada a la parte inferior, ¿no? Digamos que son pues obviamente, esto es sus scrofa domesticus, es que pues siempre hay que tener ahí. En el caso del gato, pues este estómago pues es un estómago estándar, o del perro, vamos a tener exactamente una distribución muy parecida. Siempre digamos que ese estómago modelo va a tener pues particularmente esta distribución. Entonces aquí básicamente vamos a tener pues lo que es la región del cardias. Aquí básicamente en el fundus vamos a encontrar un área que está desprovista de zona glandular, y la región oxíntica pues básicamente abarca toda esta parte que vamos a dejar acá. Yo busco otro más, pero aquí está. Este es Canis lupus familiaris, Canis lupus y Felis catus silvestris. Es decir, animales carnívoros que típicamente tienen una distribución funcional. ¿Y por qué? Pues para mí es importante de pronto remarcar ese tipo de características funcionales dentro de un estómago. Pues básicamente porque pues obviamente hay una diferencia entre especies, y esa diferencia entre especies pues la tenemos que abordar desde el punto de vista fisiológico, considerando que pues eso hace pues una marca de funcionalidad desde el punto de vista de la digestión particular, ¿no? Recordando que pues el estómago es un órgano que tiene una función dual, una que tiene que ver con movimientos de mezcla y propulsión, haciendo parte de lo que es la dinámica de la digestión de tipo mecánico, y otra que tiene que ver con los movimientos con la secreción de ácido clorhídrico, que básicamente pues tiene como función fundamental formar parte de lo que es la digestión de tipo enzimático o la digestión de tipo químico.
Y obviamente si miramos pues básicamente aquí nos vamos a encontrar particularmente con la parte de anatomía comparada. Y aquí lo que vamos a ver es precisamente esta configuración. Y aquí normalmente pues vamos a encontrar lo que es la región del cardias, aquí vamos a encontrar lo que es la región de las glándulas y por supuesto por acá vamos a encontrar lo que es la región del píloro. Y esto pues trata de ser un esquema que básicamente describe lo que es la funcionalidad de Bos taurus, Bos indicus y en general cualquier otro tipo de bovino, ¿no? Entonces tener en cuenta eso, que básicamente acá vamos a tener lo que es la región del cardias, usualmente ligada directamente a lo que es la parte del omaso. Este es retículo, rumen, retículo, omaso, y aquí está básicamente lo que se denomina el abomaso, porque pues aquí de una vez vamos a entrar a dialogar sobre lo que es la funcionalidad de este órgano, que prácticamente es un estómago glandular y que se caracteriza porque tiene exactamente las funciones que podemos encontrar en cualquier otro tipo de estómago, ¿no? Entonces vamos a encontrar esa particularidad acá en el caso de Bos taurus, Bos indicus y Bos en general, donde básicamente el órgano pues tiene esta particularidad desplazado hacia el lado derecho del plano medio, totalmente de pronto pues el hecho de que pues obviamente el volumen ruminal alcanza el 70% de toda la parte del flanco izquierdo, perdón, desplazado hacia el lado derecho del plano medio, y pues obviamente ocultado bajo lo que es, o oculto bajo lo que es el saco dorsal y el saco ventral caudal de lo que es precisamente el rumen. Y ahí vamos a encontrar particularmente eso. Eso pues obviamente hace que esté muy desplazado hacia lo que es el lado derecho, tener esa retención atómica, sobre todo para abordajes, porque pues de pronto en algún momento se necesita hacer algún tipo de intervención quirúrgica, lo que es desparasitaciones, ese tipo de cosas, digamos que normalmente digamos que están allí resumidas, ¿no? Entonces sus escrofa domésticos, lo que es básicamente Cani lupus felis catus silvestris, y la comparación pues con el cerdo, sus escrofa domésticos es el cerdo, básicamente para que ustedes lo tengan en cuenta. Y por último podríamos dejar un estómago monogástrico que es bastante interesante para ustedes, para mí no mucho, salvo desde el punto de vista artístico, porque el animal digamos que a mí no me interesa sino hasta ese punto, por diferentes razones éticas y morales. Y es que en el caso del equino hay un repliegue acá de mucosa que básicamente recibe el nombre de Margo pligatus, esto es básicamente Ecus. Y aquí básicamente vamos a encontrar la región oxíntica, y aquí básicamente vamos a encontrar la región del fundus, y aquí vamos a encontrar la región del cardias. Vemos que está más o menos distribuida acá. La región del fundus es glandular, la región oxíntica pues obviamente es totalmente glandular, y una característica superficial que ustedes pueden ver cuando ingresan a lo que es un estómago de un caballo es la presencia de ese margo pligatus, que es una especie de terminación que tiene como característica primordial, digamos, que delimitar en cierto modo lo que es la región glandular de la región glandular. Entonces, vamos a encontrar particularmente esto pues obviamente es pura morfología. Recordemos que usualmente forma y función van vinculadas, entonces por eso a veces el profe habla de algunas cosas anatómicas. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de patrones de motilidad. ¿Cómo era que se llamaba el pliegue que dijiste que tenía? Margo pligatus. Ya lo pongo ahí. Es una palabra en latín. Margen plegado. Traduce en español. ¿Qué puso? Yo creo que ustedes se acuerdan, eso siempre le preguntan a uno en anatomía, sus muros profesores. Entonces sí le preguntan a uno esa vaina. ¿Cómo se llama? Es Margo plegado. Le dan el estómago ahí todo abierto y uno como... Después le ponen una aguja en un pedazo de ciego y uno queda ciego con eso. Usted sabe que tiene dos cintas dorsales y dos cintas ventrales, este es ciego.
y porque es un pedazo de intestino ahí tirado ahí en una mesa de sección. La pregunta corchadora de esplanología. Bueno, en cuanto a patrones de motilidad, digamos que yo retomo un poco la información del libro de gastroenterología de pequeños animales, y aquí básicamente hay que reconocer algo. Aquí me toca dibujar varios estómagos. Sé que no es un órgano muy bonito, pero entonces, de esos patrones de motilidad, acá básicamente vamos a reconocer aquí lo que es la región del fundus y el cardias. Resulta que en el músculo liso existen dos tipos de contracción. Uno que es una contracción tónica, que básicamente sostenida, que puede durar días u horas, ¿sí? Y que básicamente se caracteriza porque normalmente, digamos que ayuda a mantener lo que es el tono de los vasos sanguíneos, en el caso de lo que es el músculo liso de las arterias. Y ese tono mantenido del músculo liso de las arterias, pues básicamente se caracteriza porque normalmente, digamos que ayuda a mantener, por ejemplo, variables como la presión arterial. El mantener esas variables de la presión arterial, pues por supuesto hace que el animal tenga constantemente, pues digamos, una presión o una normotensión. Parte de la normotensión pues depende precisamente de esa tensión normal de ese músculo, que básicamente recibe el nombre de contracción de tipo tónica. Además, en los intestinos normalmente también existe lo que es un tono, que básicamente está caracterizado precisamente por lo que es el mantenimiento de esa contracción sostenida, y que pues mantiene como la solidez a nivel intramural, ¿sí? que pues digamos va a caracterizar de manera general pues digamos la funcionalidad de ese órgano. Entonces aquí vamos a hablar de lo que son contracciones de tipo tónico, que recuerden ustedes que dura horas o días. Es muy diferente este término tónico de tono de músculo liso a tono de músculo esquelético, porque el tono de músculo esquelético pues digamos que lo mantienen las neuronas motoras inferiores. El tono aquí básicamente depende únicamente como de esa tensión ligera que ayuda a mantener la presión intramural a nivel de las vísceras intestinales, y que, como les dije, ayuda a mantener la presión tanto de esfínteres como de aquellos esfínteres que son involuntarios, esfínteres algo voluntarios, así como, bueno, sobre todo esfínteres de tipo involuntario, ¿sí? Y así como, pues, por ejemplo, presión arterial y ese tipo de cosas, de variables que pues son como muy viscerales, funciones totalmente viscerales, ¿no? Y por acá, en la región de lo que corresponde a la zona de lo que es la curvatura mayor, vamos a encontrar nosotros por acá una contracción de tipo fásico, que esta contracción dura minutos o segundos, y básicamente se presenta, por ejemplo, en el caso del sistema digestivo, en una contracción que se caracteriza porque hay presencia de función. Esa presencia de función es una contracción vigorosa, y en el caso del sistema digestivo, pues cuando hay presión intraluminal aumentada, pues obviamente se correlaciona con la presencia de comida, es decir, cuando el estómago tiene que funcionar para lo que tiene que funcionar. ¿Cierto? El estómago pues obviamente es un órgano que necesita albergar alimento, y desde ese punto de vista, pues digamos que ahí vamos a encontrar la región fásica, o la región de contracción fásica, que es del fundus hacia abajo, y la región posterior al fundus. De hecho, la región fúndica muchas veces se incluye acá. Y aquí en este cuadrito, básicamente entre lo que es el plexo mientérico y el plexo, en lo que es la capa longitudinal de músculo, la capa circular de músculo interna y la capa longitudinal de músculo liso externa, existe un conjunto de células que básicamente se caracterizan porque generan potenciales de acción, y ese conjunto de células reciben el nombre de células intersticiales de Cajal, aquí en ese cuadrito. ¿Sí? Entonces vamos por acá a poner esto aquí, y esto se llama células intersticiales de Cajal. ¿Y eso qué tiene que ver con la Navidad? Pues básicamente lo que sucede con estas células intersticiales de Cajal es que aquí hacen las veces de marcapasos. ¿Sí? El marcapasos, que tiene que ver con la contracción del estómago, y esa contracción gástrica que pues
se caracteriza porque pues, se va a ubicar aquí. Entonces, pacemaker traduce marcapasos, van a encontrar esa palabra más adelante cuando estemos hablando de corazón. En este caso, las células intersticiales de Cajal son unas células que se caracterizan porque tienen la capacidad de despolarizarse y generar potenciales de acción de una manera vigorosa. Entonces, presencia de función en este caso en el estómago, pues obviamente presencia de comida. ¿Sí? Entonces, acá, región, la parte superior del estómago, tiene pues obviamente algo de tono, es una región que no está flácida, pero básicamente no se contrae de manera vigorosa cuando llega a comida. Sin embargo, la región acá inferior usualmente es una región que está involucrada en contracciones de tipo básico, que básicamente tiene que ver con movimientos de mezcla y propulsión. Y esos movimientos de mezcla y propulsión usualmente se deben a dos cosas. Primero, digestión mecánica del alimento. Y segundo, lo que es básicamente la digestión química. Lo cual, pues necesariamente nos hace hablar acá del ácido clorhídrico. Entonces, la digestión mecánica usualmente se describe a través de dos movimientos que después vamos a ver, movimientos de propulsión, movimientos de molienda. Los movimientos de molienda pues básicamente lo que hacen es que buscan disminuir el tamaño del bolo alimenticio cuando ingresa a lo que es la cavidad del lumen gástrico y que se fundamentan en el hecho de que la comida o el alimento esté bien expuesto a lo que son básicamente secreciones que provienen del estómago. Ahora vamos a irnos un poco hacia la histología funcional del estómago, porque es que resulta que el estómago pues obviamente tiene sus regiones. Digamos que si yo tomo una lámina de tejido, normalmente pues el estómago tiene una serie de pliegues que básicamente van a ir de esta manera. Si hay aquí una sección de tejido, pues digamos que va a tener más o menos esta disposición. Una mucosa muy arrugada, sobre todo a nivel de lo que es la zona oxíntica. Ya vamos a ver un poco más acerca de cómo pues trato yo de interpretar esto. Y aquí vamos a tener la presencia de algo que se denominan glándulas gástricas, que se caracterizan porque tienen pues una población celular heterogénea. Aquí tenemos células epiteliales. Célula recurrente epitelial acá. ¿Qué más vamos a ver acá? Lo típico de una víscera, recordando esto acá. Por ejemplo, vamos a tener, bueno, está el epitelio. Este epitelio suele ser cuboidal, suele ser heterogéneo.
Eso quiere decir que tiene varios tipos de células. Aquí vamos a encontrar lo que es básicamente la lámina propia. Se escribe así pues en latín. Y aquí vamos a encontrar lo que es la submucosa. En la submucosa pues vamos a encontrar particularmente aquí lo que es de pronto algunas neuronas que están confinadas a lo que se llama el plexo submucoso, que pues solamente hacen su proyección acá. Bueno. De la submucosa básicamente nos vamos a encontrar acá con una capa de músculo liso longitudinal, perdón, circular, que básicamente está dispuesta en haces. Recordemos que este es un músculo liso de tipo unitario. El músculo liso unitario es el que usualmente forma parte de la pared de los vasos, de la pared de los órganos musculares membranosos. En este caso, pues obviamente, estómago. Eso es capa circular interna de músculo liso. Y por acá vamos a tener la presencia de lo que es otro conjunto de neuronas, que recordemos es parte del sistema nervioso entérico. Vemos que aquí tenemos regiones ganglionares, bien proyectadas acá. Entonces aquí tenemos el plexo submucoso para que no se olviden. Y si todavía no queda claro, pues aquí está lo que es el plexo submucoso, que es del sistema nervioso entérico. Sistema nervioso entérico, recordemos que son más de 100.000 millones de neuronas en la mayoría de los casos, lo cual pues en algunos textos digamos que se describe como si fuera algo que es precisamente un sistema nervioso secundario, ¿no? Y finalmente vamos a tener acá lo que es una capa de músculo liso externo. Hay algunos autores que escribían hasta 3 capas de músculo. Yo la verdad no encontré una referencia fiable, me quedé solamente con la más confiable. Sí, entonces aquí está lo que es el plexo mientérico. Y si no han entendido, por ejemplo, dónde ubico yo estas neuronas intersticiales o estas células intersticiales de Cajal, precisamente por acá vamos a tener esas neuronas o esas células intersticiales de Cajal, acá, en esa parte. ¿Sí? Y esto pues obviamente está involucrado dentro de lo que es el movimiento de mezcla y propulsión. ¿Sí? Entonces esto es la capa longitudinal del músculo liso. Y toda víscera tiene una característica, y es que acá tiene pues por supuesto lo que es una membrana serosa externa. Esa serosa está compuesta por lo que es mesotelio. En el estómago pues usualmente vemos algunos ligamentos, ligamento necroesplénico, ligamento gastroesplénico, ligamento gastrohepático, con el lóbulo hepático medio derecho. Pues tiene como característica, digamos, esa parte. Y ahora, para poder entender cuál es la parte funcional realmente, desde el punto de vista histológico, tenemos que hacer una disección de esto que es una glándula gástrica. Entonces, la glándula gástrica típica posee diferentes tipos de células que vamos a enumerar acá. En un mamífero, en un metazoo, en un placentario normal, que son los animales que nosotros usualmente examinamos. Siempre a veces parece que estuviera en una clase de biología, pero no es así. Nos vamos a encontrar con este pliegue acá, así. Esto es una glándula gástrica típica. Sin embargo, por acá vamos a tener lo que son células epiteliales de recubrimiento, células epiteliales
digamos, típicas, más bien tirando a ser cuboidales. Todas estas células tienen una actividad secretora, la mayoría. Por acá vamos a encontrar, o podemos encontrar lo que son células pluripotenciales diferenciadas. Recordemos que cuando nos encontramos con un tejido, ya desde el punto de vista funcional, nos encontramos ya con células pluripotenciales indiferenciadas. Normalmente la glándula gástrica tiene lo que es precisamente acá un foso, normalmente en inglés le dicen pit. Por acá tenemos lo que es básicamente la zona del cuello, y por acá vamos a tener lo que es la base. ¿Listo? ¿Qué más vamos a ver ahí? Vamos a ver una célula que parece un monstrico, que realmente es el dolor de cabeza de la mayoría de estudiantes, que tiene esta forma, que ya les voy a decir qué hace. Muy parecido como al símbolo de la resistencia Star Wars, no sé, algo así. Después vamos a encontrar este otro conjunto de células acá, que básicamente reciben el nombre de células principales. Aquí vamos a encontrar otros grupos de células que terminan recubriendo lo que es la parte de la base de la glándula. Y por acá vamos a tener las células heterocromafines, que básicamente forman parte de lo que es la liberación de péptidos a nivel de la parte de la lámina propia. También vamos a encontrar células plasmáticas que liberan histamina, entre otros. Ahora vamos a darle funcionalidad a este conjunto de células, porque pues obviamente todas tienen una función, todas tienen pues digamos una capacidad de liberar pues diferentes tipos de sustancias. Entonces aquí están células epiteliales, y las células epiteliales normalmente primero recubren la parte de la mucosa y liberan dos sustancias. Liberan prostanoides, en este caso prostaglandina E2, y segundo, liberan bicarbonato. ¿Cómo así que en el estómago se libera bicarbonato? Sí, tiene que haber liberación de bicarbonato y tiene que haber liberación de prostaglandinas. Las prostaglandinas son derivadas del ácido araquidónico. Recordemos que las prostaglandinas normalmente se obtienen a partir de lo que es la biosíntesis del ácido araquidónico, donde básicamente estas sustancias son derivadas de un ácido graso. Si el ácido araquidónico es un ácido de membrana que usualmente se obtiene a través de lo que es la fosfatilcolina. La fosfatilcolina es degradada por lo que es otra enzima, de ahí se obtiene lo que es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es degradado por lo que es la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa va a dar origen a diferentes tipos de sustancias de carácter lipídico, como los tromboxanos y las prostaglandinas. Las prostaglandinas básicamente son vasodilatadoras, agregantes plaquetarias, vasodilatadoras. ¿Sí? El tromboxano es el agregante plaquetario de los tromboxanos,
Pero en este caso, las prostaglandinas, al ser vasodilatadoras, aumentan la cantidad de sangre que va llegando a la mucosa gástrica. Aquí tenemos otro conjunto por acá de células en el cuello que se llaman células mucosas del cuello. Este conjunto de células liberan glicoproteínas sulfatadas. Un nombre elegante para decir que lo que hacen es que producen mocos. Te están saliendo glicoproteínas sulfatadas en una ducha limpia. Gracias. Me parece que buenísimo. ¿Para qué el estómago necesita mocos? Porque es que imagínense que el estómago solamente produjera ácido clorhídrico. Pues ahí andábamos nosotros todos rotos y anémicos, ¿no? Y pues esa no es el fin último de la vida, andar pues enfermos por alguna función fisiológica. Afortunadamente, pues los mecanismos evolutivos o lo que ustedes quieran, desde echarle la culpa a Buda, Alá, Jesucristo, Diosito, y está bien, obviamente yo no estoy diciendo acá que eso no esté válido. Como dijo Spinoza, prefiero creer al final de la vida en que haya algo, a no creer en que si haya algo y baila. En fin, cuestiones filosóficas que de pronto no voy a abordar acá. El tema es que, pues así como una glándula gástrica tiene la capacidad de destruir cualquier cosa o casi cualquier cosa, pues por la producción de ácido clorhídrico también tiene la capacidad de protegerse a sí misma. Sí, o sea, eso tampoco es que tenga aquí un mecanismo de protección o que sea una cuestión autodestructiva. Y por eso tiene tanto células epiteliales que generan liberación de prostaglandinas, que son vasodilatadoras, bicarbonato, que pues obviamente es una base amortiguadora del ácido clorhídrico, y también las glicoproteínas sulfatadas, que básicamente están compuestas por una cantidad importante de mucina y que normalmente, pues digamos que son mecanismos de protección para evitar que el estómago eventualmente se autodigiera. Aquí tenemos células madre. Ojo con este término, ¿no? Porque los que quieren investigar en células madre, pues se van a llevar pues una sorpresa. Yo creo que en embriología ya saben pues la diferencia entre una totipotencial, una totipotencial indiferenciada, una pluripotencial diferenciada, ¿no? Y en este caso hablamos de células pluripotenciales. ¿Por qué? Células madre pluripotenciales porque tienen la capacidad de transformarse en cualquier tipo funcional de células que compongan la mucosa, la glándula gástrica. Entonces, estas células madre pues se van a transformar en cualquier otro tipo de célula que básicamente haga falta, ¿sí? Aquí en lo que es la glándula gástrica. Por acá tenemos esta que parece un monstruico que recibe el nombre de célula parietal oxíntica. Y la célula parietal que secreta, esta sí es aquí la que de pronto nos importa a nosotros, que vamos a revisar acá con mayor cuidado. Ácido clorhídrico y secreta una glicoproteína que se llama factor intrínseco. O con estas dos cosas, ¿no? ¿Para qué sirve el ácido clorhídrico? Pues obviamente degrada, que hace parte de lo que es la digestión química, usualmente activa otra sustancia que se libera como un simógeno que proviene de las células parietales, que se llama el pepsinógeno, que tiene la capacidad de degradar proteínas. Entonces, HCl, pues obviamente digestión química y también activación del pepsinógeno. Activa pepsinógeno. Y el pepsinógeno, ¿qué hace? Se transforma en pepsina. ¿Y qué hace la pepsina? Genera hidrólisis de enlaces de tipo peptídico. Es decir, rompe las proteínas. Rompe proteínas, aminoácidos, básicamente los fragmenta y hace parte de lo que es la degradación de las proteínas. Factor intrínseco es una glicoproteína de 12 kilodaltons que básicamente lo que hace es que ayuda a que la vitamina B12 se absorba. ¿Sí? El factor intrínseco es básicamente una glicoproteína de 12 kilodaltons, en la mayoría de mamíferos, que coge la cianocobalamina o vitamina B12 y aumenta la capacidad de absorción a través de lo que es el ileón. Yeyuno y león, pues digamos que son las regiones donde más se absorbe la vitamina B12. Y sin la presencia de ese factor intrínseco no hay absorción de vitamina B12.
Eso es importante para las personas o animales que tienen una condición que se llama aclorhidria, que es la disminución de la secreción de ácido clorhídrico. ¿Sí? Además ya vamos a ver qué pasa desde el punto de vista de la inmunidad innata, porque recordemos que aquí pues vamos a hablar también, o toca hablar también de la parte de la inmunidad, considerando pues obviamente que el ácido clorhídrico es un mecanismo químico de defensa que tienen pues los animales. Ya vamos a ver cuál es la importancia de pronto de mantener un estómago totalmente funcional, a pesar de que a veces pues genere ciertos dolores de cabeza en algunos animales que tienen vómito crónico. Por acá, en azul normal, tenemos lo que son las células principales. ¿Qué secretan esas células principales? Pectinógeno. El pectinógeno se activa gracias a la presencia de ácido clorhídrico y básicamente produce hidrólisis de las proteínas. ¿Sí? Ahora bien, por acá hablamos de rumiantes, ¿no? Hay que hacer pues unas salvedades en el caso de rumiantes y vamos a hablar de una vez de las características de las células principales de los rumiantes. En los rumiantes, esas células principales generan dos cosas más, una que es la lipasa gástrica y otra que básicamente se llama renina. Ojo con esto, no confundan esta renina con la renina angiotensina-aldosterona. Ojo, la renina angiotensina-aldosterona se libera lo que son las células gangliares de la mácula densa en el riñón, en la nefrona. No es lo mismo. Esta renina tiene como sustrato lo que es la kappa y la beta-caseína. ¿Y dónde viene eso? ¿O dónde va eso? En la leche. Entonces, en rumiantes tenemos la liberación de lipasa gástrica y de renina que degrada la leche, ¿no? Entonces recordemos acá que esta degrada la leche. Aquí vemos una especie de cantina de leche. Mira. Aquí otras células epiteliales y aquí estas células que se llaman células heterocormafines o células células de la lámina propia. También hay otros textos de histología como por ejemplo el paparo y el creo que el ¿cómo se llama ese libro? Un libro que enseña, que es de histología humana, pero uno lo tiene que leer, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, en fin, lo que es el paparo, que dice que básicamente esas células también se llaman células APUD. O células de descarboxilación. Y también por acá podemos tener también otro conjunto de células que son las células, tenemos también mastocitos de lámina propia, mastocitos y tenemos basófilos. Los mastocitos liberan histamina, las células heterocormafines liberan varias sustancias. En primera instancia liberan gastrina, ojo que pues no todas liberan lo mismo, también liberan lo que es somatostatina. Las células G, básicamente aquí las células de gastrina liberan, se llaman células G, las células de somatostatina se llaman células S. También liberan otros péptidos como péptido inhibidor gástrico, bueno, pero bombecina, motilina, pero pues básicamente ahí a nivel de la mucosa gástrica específicamente tenemos gastrina y somatostatina como elementos predominantes. Usualmente la gastrina se libera lo que es básicamente la zona oxíntica más baja y la zona del antro usualmente corresponde a la liberación de somatostatina. La gastrina suele ser estimulante, que ya vamos a ver, y la somatostatina suele ser inhibidora. ¿Sí? Entonces aquí coloquemos la gastrina G más y la somatostatina colocamos menos, que porque básicamente es inhibidora de la liberación de ácido clorhídrico.
Bueno, ya que tenemos esa glándula gástrica aquí, vamos a hablar un poco antes de pasar a ver cómo funciona la célula parietal. Pasamos a generar lo que es una descripción de elementos patológicos de lo que es la glándula gástrica. Entonces, en primera instancia, pues comencemos por acá, por este grupo de células de las cuales hemos hablado recientemente. Tenemos lo que son esas células enterocromafines, células APUD, y básicamente aquí vamos a encontrar lo que es, de pronto, por ejemplo, tumores asociados a producción de gastrina, ¿sí? Esos tumores asociados a producción de gastrina van a generar varias cosas. Lo primero, que básicamente va a haber un aumento en la secreción de ácido clorhídrico por parte de la célula parietal. Ese tipo de tumor tiene un nombre, un epónimo, en animales también se llama igual, en seres humanos recibe el nombre de síndrome de Zollinger-Ellison. El síndrome de Zollinger-Ellison pues básicamente es una cantidad descontrolada de células que producen gastrina, y como hay demasiada gastrina, hay demasiada liberación de ácido clorhídrico, y normalmente esto puede obviamente generar úlceras de tipo peptídico, lo que se denominan úlceras de tipo peptídico, donde básicamente primero, al haber mucho ácido clorhídrico, pues obviamente se rompe lo que son los desmosomas de la glándula gástrica, y segundo, se activa demasiado pepsinógeno. El pepsinógeno rompe aún más lo que es la parte de la glándula, pierde o degrada la integridad de toda esa glándula y genera unas úlceras significativas que incluso pueden dar origen a hemorragias. Y esas hemorragias activas muchas veces se pueden cotejar con lo que es